Límites trigonométricos. Al calcular el límite trigonométrico, debemos tener claras las propiedades del límite de funciones. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x, 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2x a la 2. Recordamos que el primer paso o uno de los primeros pasos al calcular el límite de una función es evaluar. Al evaluar desaparece el operador límite. Si x tiende a 0, miramos dónde está la variable y estamos invitados a recordar algunas propiedades de límites. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a de una constante es igual a la constante, siendo k un valor real. Una vez recordamos dicha propiedad, podemos proceder a evaluar. Al evaluar desaparece el operador límite. Tenemos presente entonces límite cuando x tiende a 0 de la constante 1, la constante 1 menos coseno al cuadrado de x. Acá es importante recordar que tener el coseno al cuadrado del ángulo de x, esto es igual a tener el coseno de x elevado al cuadrado. Coseno del mismo ángulo, todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, al evaluar, tenemos pues el coseno de x que tiende a 0, pero todo esto está elevado al cuadrado y está dividido por el límite de la constante 2, por x que tiende a 0, pero este está elevado al cuadrado. Simplificamos y recordamos que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, tenemos 1 menos el coseno de 1, que está elevado al cuadrado, sobre 2 por 0 al cuadrado, que es 0, teniendo entonces 1 al cuadrado 1 y 1 menos 1, 0 sobre 2 por 0, 0. Es decir, al evaluar el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2x a la 2, hemos encontrado la indeterminación más popular que podemos encontrar al evaluar el límite de una función. Miramos entonces y analizamos cómo se puede eliminar dicha indeterminación. Si tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno al cuadrado de x, todo esto sobre 2x a la 2, podemos observar que el 2 es una constante. Como ese 2 es una constante, lo podemos sacar a multiplicar y como está en el denominador, va a salir como un medio. ¿Por qué un medio? Recordemos que el 1 es el módulo de la multiplicación
y puede estar por acá multiplicando, o sea, esto es igual, sacando este 2 que está en el denominador, sale entonces un medio a multiplicar al límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x. Pero podemos recordar que 1 menos el coseno al cuadrado de x es una identidad pitagórica igual a seno al cuadrado de x. Una vez recordamos dicha identidad pitagórica, entonces evaluamos si tenemos el límite cuando x tiende a 0, ¿sí?, de 1 menos coseno al cuadrado de x, que es lo mismo que tener entonces el seno al cuadrado de x, y todo esto sobre x al cuadrado. Vamos. Nuestro objetivo inicial al calcular el límite de la función dada se ha convertido en otro, que es eliminar la indeterminación. Si estamos con el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x sobre x a la 2, recordamos las propiedades de los límites trigonométricos básicos. O sea, hay límites trigonométricos básicos y estos se caracterizan porque en ellos la variable tiende a 0. La variable tiende a 0. Si tenemos seno al cuadrado de x sobre x a la 2, recordamos por propiedades de potenciación que esto lo podemos transformar. Además, estamos invitados a recordar que el límite cuando x tiende a 0 de el seno del ángulo sobre el ángulo, todo esto es igual a 1. Y como nuestro objetivo es eliminar la indeterminación 0 sobre 0, prácticamente, si hacemos la separación o distribución del seno al cuadrado de x sobre x a la 2, esto es semejante a tener entonces un medio por el límite cuando x tiende a 0 del seno al cuadrado de x, que es semejante a tener seno de x por el seno de x. De igual manera, en el denominador tenemos entonces x por x. Y por propiedades de límites, podemos afirmar entonces que esto es lo mismo que tener un medio que multiplica el límite cuando x tiende a 0 del seno del ángulo de x sobre ese ángulo de x, y está multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 del seno del ángulo x sobre el ángulo x. De esta manera observamos que hemos encontrado límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Por lo tanto, podemos afirmar que en nuestro camino de eliminar la indeterminación del límite presentado, encontramos que es igual a un medio multiplicado por 1, y todo este producto finalmente es igual a un medio por 1 igual a un medio. Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2x a la 2 existe y es igual a un medio. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.